Bueno, continuemos con la parte 8 de vísceras abdominales y vamos a hablar acerca del vaso. El vaso pues es una víscera que se ubica en la región izquierda, en el hipocondrio izquierdo del abdomen. Y, permítame, vamos a pasar de una sola vez. Ah, no, no es aquí. Aquí. Ok. Entonces, decimos pues que el vaso es un órgano, por su estructura, ¿verdad? Por la estructura de él externa, pues es un órgano liso, es un órgano esponjoso. Pudiera compararse con permítanme, tengo problemas, aquí está, pero no era aquí donde estaba, me fue. Entonces, pudiera compararse con la estructura del pulmón, pero realmente tiene una consistencia un poco más firme o un poco más dura, porque tiene una cápsula, no una pleura como tenía el pulmón. Entonces el vaso pues es grande, bueno, está relacionado con el tamaño del puño de la persona. O sea, así más o menos ese es el tamaño del vaso. Podemos decir que es el órgano más grande del sistema linfático y puede llegar a pesar 150 a 200 gramos. Ubicado pues cabal por abajo en la cavidad abdominal, pues por abajo del diafragma, específicamente en el hipocondrio izquierdo. Se ubica posterior al estómago y se encuentra protegido, este dato es muy importante, se encuentra protegido por las costillas 9, 10 y 11. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de la cavidad torácica y encontrábamos que tenía una función de protección de estructuras? Entonces, dentro de las estructuras que la cavidad torácica pues protege, están los órganos intraabdominales, o sea que no están dentro de la cavidad torácica, pero por la ubicación, por la forma de cúpula que tiene el diafragma y por la altura en que se encuentra, por ejemplo, en este caso el vaso y al lado izquierdo y el lado derecho pues que encontramos el hígado, entonces se encuentran pues protegidos por las vértebras, por las costillas. Entonces las costillas que protegen al vaso, pregunta de examen, 9, 10 y 11. El vaso pues tiene funciones como producir linfocitos, filtrar la sangre, almacenar células sanguíneas, plaquetas, glóbulos blancos, glóbulos rojos, pero también tiene una función primordial en la destrucción de las células sanguíneas viejas. ¿Oye? Sigamos, creo que aquí me estoy adelantando a lo que tenemos que hablar. Como funciones que tiene el vaso, podemos decir que tiene dos. Una linfática, que podemos decir que es inmunológica, y una hemática, o mejor dicho, hematológica. Son las dos funciones del vaso. Inmunológica y función hematológica. Dentro de las funciones hematológicas, podemos decir que tiene la filtración de la sangre, eliminación de hematíes viejos o hematíes inmaduros. ¿Cuánto es la vida media de un glóbulo rojo? Pregunta. Hematíes viejos, hematíes ¿qué decía? Inmaduros, o también de células que circulan en el torrente sanguíneo y que no son propias, o mejor dicho, que no son funcionales. Muchas veces hay glóbulos blancos que se forman, que hacen presencia, pero no tienen una función. Por eso, por ejemplo, hay un examen que se llama frotis de sangre periférica. Ese es un estudio de las células de la sangre. El licenciado en laboratorio pues nos describe la forma de los glóbulos rojos. Entonces, cuando vemos glóbulos rojos, ¿cómo se llama? Anormales, sin un núcleo, o pequeños, o que no contienen suficiente hierro, pues son glóbulos rojos anormales, son glóbulos rojos no funcionales. Entonces, estos glóbulos rojos son destruidos, o sea, son sacados del torrente sanguíneo a nivel del vaso.
Pero también el glóbulo rojo, cuando cumple su vida útil, que son 120 días, ya se las respondo, son 120 días, pues entonces él se encarga de destruirlo. Entonces, ese trabajo del hígado que hace en las células, en la sangre, se llama hemocateresis. Así se llama esa función del hígado, hemocateresis. También es el depósito de hierro, es una fuente, es un depósito de hierro. Acordémonos que ahí también se forman glóbulos rojos, porque, ¿cómo se llama? Produce glóbulos rojos. Y también, bueno, hierro también lo podemos encontrar en el hígado y en la médula ósea, es decir, en los órganos hematopoyéticos. El vaso también es un órgano hematopoyético. También tiene función de reserva, es un reservorio. En situaciones de emergencia, una hemorragia extensa, por ejemplo, el vaso, gracias a su cápsula, que la cápsula es como las terminaciones de todo el sistema sanguíneo propio del vaso, que ya lo vamos a ver donde hablamos de la pulpa blanca y la pulpa roja. Esa cápsula puede ¿cómo puedes decir? Contraerse, y como es una esponja el vaso, liberar la cantidad de sangre que puede estar acumulada, guardada al interior del vaso en situaciones que el paciente lo necesite. Una hemorragia, pues, por ejemplo. Entonces también tiene la función de, ¿cómo se llama? De hacer la diferenciación de glóbulos blancos también. Ahora, dentro de las funciones inmunológicas, ¿verdad? Del vaso, tenemos que tiene funciones en la fagocitosis de células extrañas, o sea, células dañinas que llegan al torrente sanguíneo, como bacterias, virus y otros órganos. Como él es el mayor de los órganos linfáticos, la filtración que se da ahí, ¿verdad? Provoca que se adhieran anticuerpos propios para atacar virus, bacterias o lo que esté circulando en nuestro torrente sanguíneo. Tiene también la formación de inmunoglobulina M. Ya vamos a ver también que tiene que ver con la T, con la B. Bueno, todo esto pues en reacción a la entrada de antígenos que vienen en el torrente sanguíneo. Y también tiene otra función que tiene que ver con son marcadores, las opsoninas importantes que ayudan a fagocitar pues las bacterias. Entonces esas son funciones que le podemos atribuir pues al vaso. Las caras. El vaso tiene dos caras. Tiene una cara diafragmática, o sea, la que tiene en contacto con el diafragma, y la cara visceral. En la cara visceral es donde encontramos pues el hilio hepático, que es donde el hilio y el pedículo hepático, donde encontramos pues la arteria y la vena, arteria y vena esplénica que llegan al vaso, ¿verdad? Para drenaje y para irrigación. Y ¿cómo se llama? Y también el hilio, ¿verdad? Que es por donde entran y salen. Aquí encontramos uno de los ligamentos de que hemos hablado que le da fijación al vaso, que es el ligamento gastroesplénico, ¿verdad? Es un ligamento de fijación para el vaso. Sigamos. Los bordes me hacían falta. Tenemos un borde superior, ¿verdad? Que esta es la cara diafragmática y esta es la cara visceral. Y tenemos los bordes o los polos, tanto el borde... perdón. Esto de aquí, que es parte de la cara diafragmática, es el borde superior, y la que encontramos por acá es el borde inferior. Estos son los polos, el polo posterior y el polo anterior. Eso porque no es que así está ubicado el vaso. El vaso está en una ubicación casi diagonal, con su polo posterior orientado hacia el lado derecho y el polo anterior orientado hacia el lado izquierdo. Sigamos. Aquí tenemos la ubicación, así se ubica el vaso, ¿verdad? Teniendo contacto o relacionándose con el estómago, con el colon, con el diafragma, pues por arriba. Aquí lo tenemos también. Esta es la ubicación en un corte transversal, como logramos ver al vaso, ¿verdad? En esta zona.
y los ligamentos que encontramos en el vaso, que encontramos el gastroesplénico, que hace también cuerpo con el ligamento espleno-renal. Le ayudan a dar fijación al vaso también, así como hablamos del ligamento que le daba fijación al páncreas, así también, ¿cómo se llama? Encontramos como el vaso también tiene órganos de fijación para que mantenga su posición, o sea, difícilmente se va a mover por la ubicación y por la ¿cómo se llama? Por la lo comprimido que están los órganos al interior de la cavidad abdominal, pero siempre es necesario pues que tenga esos medios de fijación para mantener su ubicación. Estos ligamentos, tanto el gastroesplénico como el espleno-renal, son ligamentos derivados o son extensiones del omenто mayor. Ojo con eso. También tenemos que el vaso está rodeado de peritoneo visceral, excepto en la zona del ilio, o sea, en la zona interna, en la cara visceral del vaso, ahí no tenemos peritoneo. O sea que tenemos parte del peritoneo visceral que tiene contacto directo con el vaso, pero en la zona del ilio no. En esa zona ya no tenemos peritoneo. Sigamos. Estas son las caras, ¿verdad?, de las que hablábamos: polo superior, polo inferior, la superficie diafragmática, la superficie visceral, la ubicación, como lo vemos, como vemos su irrigación también, ¿verdad? Como la irrigación del vaso directamente o principalmente por la arteria esplénica, pero hay anastomosis de otras arterias, como las arterias gastroomental izquierda, que siempre viene a ser una rama de la hepática propia, que es rama del tronco celíaco, y también ayuda pues a irrigar el vaso, pero también irriga la curvatura pues mayor del estómago. Entonces son colaboradores. El vaso con su arteria esplénica pues también irriga las arterias gástricas cortas. Hay una arteria por ahí que tiene que ver con la irrigación pues posterior del estómago, que es la gástrica posterior, que puede o no estar presente. Esto creo que ya lo dije en una clase anterior. Bonita para una pregunta de examen. Bueno, sigamos. Vamos a ver. Relaciones. Tiene relaciones con el diafragma por arriba, con el estómago, con el riñón izquierdo posteriormente, con el colon inferiormente y con el páncreas a través de la cola del páncreas. Son las relaciones que presenta pues el vaso. La irrigación pues por la arteria esplénica principalmente, pero como vimos hay anastomosis que pueden colaborar en la irrigación del vaso. El drenaje venoso pues por la vena esplénica, que esta vena esplénica pues ya sabemos que es uno de los afluentes o de los formadores de la vena porta. En la vena esplénica es donde desemboca la mesentérica inferior. La inervación pues por el plexo celíaco. Histológicamente pues el vaso, pues ya les decía, tiene una cubierta de tejido de tipo fibroso, que es la que se conoce como la cápsula esplénica. Esto que vemos acá, la cápsula esplénica. Esta pues le da soporte a los vasos sanguíneos y a los vasos linfáticos, que están en toda la periferia, porque el vaso viene a ser un estroma y un parénquima que son esponjosos y son ricos en ¿cómo se llama? Sí, ricos en vasos sanguíneos, en toda su estructura. Entonces la cápsula prácticamente es una contención de todo este cúmulo de vasos sanguíneos que están en la periferia y en el interior de la misma estructura. Decimos pues que está formado por dos tipos esenciales de tejido. Estos son la pulpa roja, que es la gran parte, la gran mayoría, y la pulpa blanca. La pulpa blanca, pues esta es la que es la relacionada con la parte del sistema que combate todas las infecciones, el sistema inmunitario. Ella produce glóbulos blancos, que son los que se llaman pues linfocitos, y que así a su vez pues ellos generan los anticuerpos. Y también, estos anticuerpos son los que
ya son las proteínas especializadas, ¿verdad? Que nos protegen de la invasión de sustancias extrañas, o sea, los localizan. Son específicamente diseñados para atacar un antígeno en específico. Ahora, la pulpa roja, esa viene a ser el tejido mayoritario. Es de color rojo, como dice. Anatómicamente, pues es la parte externa de la estructura, o sea, del vaso. Y al interior de la pulpa roja es que se encuentra la pulpa blanca. El nombre así de rojo es porque principalmente está formado por un gran número de vasos sanguíneos. Todos esos vasos sanguíneos son los que se conocen como capilares y son capilares de tipo sinusoide. ¿Qué hacen eso? Facilitan la entrada y salida al tejido, pues, de las células de la sangre, o sea, el intercambio celular, que es función, pues, de los capilares o de las estructuras, pues, terminales del sistema circulatorio, que son los capilares. Filtra la sangre, elimina el material de desecho. Eso lo hace el vaso, gracias a esas estructuras de los capilares. Además, pues contiene algún otro tipo de glóbulos blancos, como los llamados fagocitos. Estos fagocitos, pues, son los que se comen, por decir así, los microorganismos como las bacterias, los hongos, los virus, ¿verdad? Controla también los glóbulos rojos, o sea, los eritrocitos, y va destruyendo también los que tienen alguna anomalía. Lo que describí al principio, que se llama, pues, hemocateresis. Si ya son muy viejos, por ejemplo, pues ya los elimina. O le detecta algo que le hace funcionar bien a un eritrocito, pues también lo elimina. La pulpa roja, pues, tiene una función además como de depósito para los diferentes elementos que son especiales, pues, para la sangre. Glóbulos blancos, plaquetas, que son encargadas, pues, de la coagulación. Y esta pulpa roja es también la que se le considera que tiene esa función de liberar, ¿verdad? Liberar, pues, los elementos de la sangre en situaciones que el cuerpo lo requiera, y todo eso, pues, también lo facilita, pues, la cápsula que tiene el vaso. La ausencia del vaso, pues, recibe el nombre de asplenia. La asplenia pudiera ser porque se nació sin el vaso, que es una anomalía, pues, ¿cómo fue que me dijo alguien por ahí? Huérfanas, no me acuerdo cómo es que se llaman. Son anomalías, pues, extrañas, demasiado extrañas, pero se pueden dar, la ausencia del vaso. Y otra, pues, podría ser, pues, por una esplenectomía, ¿verdad? O asplenia también se le denomina a un vaso que existe pero que no funciona. Esa es una asplenia funcional. Cuando se extirpa el vaso, que es lo más frecuente, o sea, la forma más frecuente de que tenemos ausencia del vaso, pues, es por la extirpación. Cuando se extirpa el vaso, pues, el organismo, pues, pierde parte de la capacidad de producir, pues, anticuerpos y de eliminar la sangre, pues, de sacar de la sangre, pues, los microorganismos que no son deseados. Ya que no dispone, pues, con los elementos necesarios para combatir esas infecciones. Pero existen órganos que, a mí me gusta decirle, órganos leales, al cuerpo, que pueden retomar esa función. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser el hígado. Este puede llegar a compensar la pérdida del vaso, la pérdida de esas funciones que generaba el vaso, aumentando, pues, la capacidad de combatir infecciones y, pues, controlando y eliminando los glóbulos rojos que no tienen acción o no tienen función, que son anómalos o que están demasiado viejos o que son dañados. O sea, esa función la puede retomar el hígado ante la situación de una ausencia del vaso. Pero sí hay que decir que el paciente, pues, cae en riesgo de contraer infecciones debido al papel que desempeña esta víscera tan importante, pues, en la protección contra determinadas clases de bacterias, como por ejemplo el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis y la Haemophilus influenzae. Son bacterias, pues, que son habituales, que afecten al organismo, y ante la ausencia del vaso, pues, pueden
tener libre, vea, su paso y poder pues infectar pues al paciente. Y pasamos pues a la parte de los riñones. Bueno, continuamos con los riñones. Podemos decir pues que los riñones son dos órganos que tienen forma pues de órganos de frijol. Vea, cada uno pues tiene tiene también la forma como de un puño, así lo describe la literatura, aunque realmente son un poco más grandes. Podemos decir pues que están por abajo también de la caja torácica, protegidos por las costillas, y hay uno pues a ambos lados de la columna vertebral. Normalmente pues los riñones filtran alrededor de ¿qué? media taza de sangre por minuto, más o menos, ¿verdad? Y lo que hace pues eliminar desechos del exceso de agua, y con eso pues produce la orina. La orina pues es la excreción pues de los riñones, la cual pues se transporta por los uréteres hasta llegar pues a la vejiga. En la vejiga es donde se almacena pues la orina. Los riñones, los uréteres, la vejiga, eso es lo que conocemos como el tracto urinario. Son importantes los riñones porque se eliminan los desechos líquidos los desechos y el exceso de líquido en el cuerpo. Eliminan ácidos, producen los ácidos del metabolismo celular, y mantienen pues en un equilibrio saludable pues lo que conocemos como la homeostasis, o sea, el control del agua, las sales y los minerales propios pues de la sangre. Si esto no funciona bien, pues ponemos en riesgo el sistema nervioso, el sistema muscular y demás tejidos pues que conforman pues el organismo. Además pues ellos producen hormonas, bueno, esto está en la siguiente, creo, permítanme, estoy hablando como quien dije de lo que me acuerdo. Permítanme, ¿dónde estoy? Sí, en esta está. Aquí está, las funciones de los riñones. Permítanme, me salí, ya está. Entonces, por ejemplo, dice que elimina los productos del metabolismo y las sustancias extrañas, o sea, los desechos, ¿verdad? Remueve o regula pues la osmolaridad de los fluidos, de todos los fluidos corporales, y el volumen de estos fluidos, pues, ¿verdad? Al remover pues el exceso de ellos, regula el balance ácido-base, ¿verdad? De la sangre. También pues regula el balance también pues de los electrolitos, el nivel de electrolitos, la producción pues también y excreción de hormonas que regulan la presión arterial, como por ejemplo la renina, que esto lo hace a través del sistema renina-angiotensina. La producción pues también de otras sustancias importantes como para el metabolismo en la producción de células rojas de la sangre, produce la eritropoyetina, y también permítame, del calcio. En el calcio pues tiene que ver con el calcitriol, ¿verdad? No es de calcio, es calcitriol, es la forma activa pues de la vitamina D. Y también tiene una función en la producción de prostaglandinas, ¿verdad? Es otra, que estas tienen mucho que ver en mediadores tanto funciona en la coagulación, y también tiene que ver en las inflamaciones, en los procesos inflamatorios. Ellos pues ayudan actúa bajo un sistema que tiene que ver con los factores de la coagulación, y las prostaglandinas están relacionadas con eso. Permítanme. La ubicación, ¿verdad? Más o menos específica. Aquí tenemos los dos riñones, ¿verdad? El riñón derecho, el riñón izquierdo. Están pues a ambos lados de la columna vertebral, como decíamos. El límite superior pues sería a nivel de la T12,
y el límite inferior sería más o menos a nivel de la L5, más o menos, ¿verdad? L6, permítanme. Sí, más o menos a nivel de la L6. Y no, estoy mal. T12L1, L6, la lumbar 6 pues no existe, perdón. Lo que sí me estaba acordando es que el riñón derecho pues tiende a estar un poco más bajo que el riñón izquierdo. A ver, alguien que me pueda decir por qué el riñón derecho pues tiende a estar un poquito más bajo que el riñón derecho. ¿Qué más? Hablando pues de las caras, el riñón pues tiene dos caras, tiene una cara anterior, una cara posterior. Asimismo tiene dos bordes, un borde interno, que es donde encontramos el ilio y el pedículo, y también tenemos un borde externo, que es convexo, y los polos, el polo superior, que tiene en su polo pues tenemos a las glándulas suprarrenales, y el polo inferior. Las relaciones, pues relación pues con la parte superior, pues con la glándula suprarrenal, también pues con el diafragma, con el músculo psoas, ¿verdad? Con el psoas mayor, también tiene relación con el cuadrado lumbar, tiene relación también con el músculo transverso del abdomen y como decíamos con la costilla número T12, son relaciones con las que tiene el riñón. Estas porciones musculares, estos componentes musculares con los cuales tiene relación con la parte posterolateral, por decir así, son muy importantes a la hora de la evaluación del riñón de forma de examen, en el examen físico, porque hay una técnica que se llama puño-percusión renal. En la puño-percusión renal lo que hacemos es que ponemos la palma de la mano y una de nuestras manos, ¿verdad? Con la palma directamente en la zona renal, ¿verdad? En la parte posterior, por abajo de las costillas, y con la otra mano le damos con el puño cerrado, golpes pues de más o menos intensidad, y si este responde, si este reflejo, hay un reflejo doloroso, estamos ante la posibilidad de una inflamación renal, y esa inflamación renal puede responder a una infección de vías urinarias, pero hay otras patologías que también responden al dolor. Un cáncer o una insuficiencia renal puede también tener en inflamación al riñón y por ende pues responder al dolor. También una obstrucción renal, ¿verdad? Por un lito, por un cálculo, puede también provocar esa función. También tenemos que el riñón pues presenta cubiertas pues de peritoneo, como lo podemos ver ahí, pero lo que me interesa más que veamos son las relaciones, cómo está relacionado, cuáles son los puntos con los que está relacionado pues el riñón, tanto el derecho como el izquierdo. Ahí vemos los diferentes órganos que pueden tener contacto con el riñón. Entonces, para que los conozcamos, que pueden ser preguntas de examen, jóvenes, ¿verdad? Aquí también vemos la parte posterior, cómo está la relación con la parte posterior, cómo parte de las costillas, pues tiene una relación. Bueno, yo decía ya la torácica 12, les decía, no, era la costilla, la 12ª costilla, eso era lo que decía en la diapositiva, ya la costilla pues número 12, con la que tiene relación en la parte posterior, no con la vértebra. Y las diferentes relaciones que él presenta con sus órganos que están pues que están, como se llama, en relación o en contacto con otras vísceras. Ya directamente cada uno de ellos pues vemos el derecho tiene relación con el izquierdo, con el duodeno, con el colon, con el intestino, y el izquierdo pues con el estómago, el páncreas, el vaso, el colon, intestino. Hay patologías que podrían considerarse a veces renales y no, sino que son debido a los órganos que tiene vecinos, ¿verdad? Por ejemplo, hay patologías como la colitis que pudiera simular un dolor en el riñón y no, ¿verdad? Sino que ser un problema propio del colon, una inflamación pues del colon. ¿Qué más? Relaciones peritoneales, pues ya sabemos que son órganos retroperitoneales, están a nivel pues de las vértebras lumbares, L1, L4, el derecho puede estar pues como dice más bajo, tiene unas estructuras propias del riñón
que son la cápsula renal, la fascia renal y la grasa perirrenal. Son estructuras que engloban al riñón y lo protegen de una u otra forma. Esas son relaciones peritoneales que él tiene. Creo que en la otra se ve mejor. Aquí lo vemos. Son las que veíamos. La cápsula, que es la propia del riñón. Vean, la cápsula del riñón. Y también tenemos la grasa perinefrítica o perinéfrica, perdón, y la fascia renal. La cápsula renal, o sea, lo que envuelve directamente el riñón, pues es una membrana transparente, es principalmente fibrosa y es continua, es decir, no tiene poros. Y esta misma cápsula se continúa con la capa externa del uréter, respectivamente, ¿verdad? Sirve realmente como una protección para aislar al riñón de posibles infecciones. Infecciones que podrían ser de contigüidad, o sea, por los órganos que están cerca de él. La grasa perirrenal o perinéfrica, como dice aquí, es en realidad una cápsula adiposa. Esta se conoce como la fascia de Sutherland. Es la grasa perinéfrica, la grasa es la fascia de Sutherland. En sí, pues es una grasa de variable grosor, va a depender del cliente, ¿verdad? Protege al riñón pues de traumas, de golpes, es como un amortiguador, ¿verdad? Y lo mantiene en su puesto en la cavidad abdominal. En sí, pues el riñón no presenta el ligamento, sino que quien lo mantiene en su posición son estas estructuras de grasa que lo envuelven, la cápsula, la grasa perinéfrica y la última, que es esta que vemos acá. Esta que vemos acá es la fascia renal directamente. Esta sí es una capa de tejido conjuntivo denso que separa la grasa perirrenal de la otra grasa que hemos visto, que es la fascia endotorácica. Entonces, recibe pues el nombre de fascia renal de Gerota. Gerota con G. Oyen, por favor, no lo vayan a confundir. Es la fascia de Gerota. Entonces el riñón tiene una cápsula renal, tiene una fascia de Sutherland y tiene una fascia de Gerota con G. En el seno renal, o sea, en la cara interna del riñón, encontramos pues el hilio renal, o sea, por donde entran y salen las estructuras. Allí encontramos pues los vasos renales, la arteria renal y la vena renal. Pero también encontramos la pelvis renal, que es el inicio del uréter. La pelvis renal es donde se conjuntan los cálices, lo que conocemos como cálices mayores. Los cálices mayores están formados por los cálices menores. Y por supuesto, lo que encontramos alrededor en el parénquima del riñón es la corteza. Y alrededor pues es la médula. En esta zona es donde encontramos la unidad funcional del riñón, que es la nefrona. Ya lo vamos a ver más adelante. Algo importante es que a nivel de esta zona, la grasa perinéfrica se introduce en el hilio y también llega hasta los senos renales y rodea todas las estructuras. Esto es lo que realmente le da la fijeza al riñón. La fascia de Sutherland actúa como un ligamento, por decir así, porque al introducirse en el hilio, en la zona del hilio, y todavía rodear parte de los cálices, parte del seno renal propiamente, le da pues una fijeza extra a este riñón para que no tenga pues mayor pues movimiento. Parece que no dije esto, que son 7 a 14 cálices menores los que presenta pues el riñón. La irrigación, pues la arteria renal, que son ramas directas de la arteria aorta a nivel de la lumbar 1 y 2. La derecha, pues que pasa posterior a la cava, la arteria renal derecha, y pues también la irrigación del riñón, también estas arterias pues dan ramas para irrigar las glándulas suprarrenales y también pues los uréteres. Son estructuras que son irrigadas por las arterias renales. Son arterias pues muy importantes, que a veces pues anomalías en estas arterias renales pueden hacer que un riñón trabaje mal y pudieran ser la causa de hipertensión temprana en pacientes pues jóvenes realmente.
El drenaje venoso pues a través de la vena renal, el drenaje linfático pues a través de los ganglios lumbares, y la inervación pues gracias al plexo celíaco y los nervios esplácnicos. Ya hemos dicho de dónde está conformado pues el plexo celíaco. En el riñón se da la situación en la que la irrigación de la sangre pues llega para ser limpiada a nivel del riñón, y cuando sale a través de las venas pues sale una sangre limpia. No sale no es sangre oxigenada, claro que pues sí, no lo lleva, pero sí ya no lleva componentes tóxicos, o ya ha pasado pues por el filtro, porque así sería realmente el riñón, un filtro de la sangre, y esa sangre pues ya se regresa al torrente a nivel de las venas pues de las venas renales. Esto es lo que hablábamos a nivel microscópico, lo que la unidad pues que cada uno de la unidad de filtración, ¿verdad? Cada riñón pues está formado por 1.000.000 más o menos de unidades de filtración que reciben el nombre de nefrona. Esto es la nefrona. Esta es una unidad funcional que es la nefrona. Esta nefrona pues incluye un filtro, que este filtro es el glomérulo. Este glomérulo actúa tal si fuera un capilar. Actúa como si fuera un capilar. Además, este filtro, este glomérulo, y también contiene un túbulo, que es todo esto, es el túbulo colector. Esto es donde se hace toda la limpieza de la sangre. Estas son ramas de la arteria renal, y aquí se da toda la filtración, y en esta asa de Henle es donde se liberan o se le agregan, ¿verdad? Se liberan prácticamente las sustancias tóxicas que vienen a conformar pues la orina, que luego pues va a ser expulsada. Las nefronas pues realmente funcionan a través de un proceso de 2 pasos. El glomérulo primero filtra la sangre, y el túbulo devuelve las sustancias necesarias a la sangre y a la vez pues elimina los desechos. A medida que la sangre fluye hacia cada nefrona, ingresa en una agrupación de diminutos vasos. Esto que estamos viendo acá, diminutos vasos sanguíneos, eso es el glomérulo. Las finas paredes del glomérulo permiten que las moléculas más pequeñas, o sea, los desechos y también los líquidos, que en su mayoría va a ser agua, pues pasen al túbulo colector, y las moléculas más grandes, que son las necesarias para el organismo, como las proteínas, las células sanguíneas, pues se mantengan dentro de los vasos sanguíneos. El túbulo colector pues devuelve las sustancias necesarias a la sangre y elimina pues los desechos. Toda esa reabsorción de ¿cómo se llama?, de sustancias necesarias se da a nivel de estos capilares que rodean pues el asa de Henle. Un vaso sanguíneo pues va a fluir alrededor del asa al lado del tubo, al lado del asa de Henle. A medida que el líquido filtrado se mueve a lo largo de estos túbulos, ¿verdad?, el vaso sanguíneo va reabsorbiendo el 99% del agua junto con los minerales, los nutrientes que el cuerpo pues va a necesitar. Además, este túbulo, cuando ya va en el ¿cómo se llama?, en el asa ascendente, ya llegando al túbulo contorneado distal, entonces ahí es donde se va a ir eliminando el exceso del ácido de la sangre y todos los líquidos restantes, los desechos del metabolismo, que estos al final pues van a convertirse en lo que conocemos como la orina. Para entender un poco de cómo se da pues cómo se realiza cómo fluye la sangre al interior pues del riñón, tenemos que entender pues que la sangre, como ya sabemos, la sangre llega irrigada pues, o llega a través de la arteria renal, fluye hacia el riñón a través de la arteria renal. La arteria renal es una arteria directa de la vena de la arteria aorta abdominal, es una rama lateral. Este vaso es un vaso sanguíneo grande. Este vaso sanguíneo pues al interior del riñón se ramifica y se va haciendo pues cada vez más pequeña para llegar hasta la nefrona.
En la nefrona encontramos el glomérulo, que viene a tener una función tal cual como un capilar. Entonces, en el glomérulo tenemos la terminación de una arteriola de la arteria renal. En ese nivel es donde encontramos también pues los capilares, los capilares renales. En la nefrona, pues la sangre es filtrada por esos diminutos vasos sanguíneos, vea, que pertenecen a los glomérulos, y luego pues fluye hacia fuera del riñón a través de la vena renal. Entonces, toda esta arteria renal se ramifica al interior del riñón hasta hacerse tan pequeña para llegar a cada uno de los glomérulos que encontramos en la corteza pues renal. La sangre pues circula por los riñones varias veces al día. Tenemos en promedio 5 litros de sangre en nuestro cuerpo circulando. Pero en un solo día, el riñón puede llegar a filtrar 142, digamos. 142 litros de sangre pueden ser filtrados por el riñón a diario. O sea, para que tengamos una idea de cuántas veces pasa la sangre, esos 5 litros, cuántas veces dan vuelta completa pues a través del riñón. La mayor parte del agua y otras sustancias pues que se filtran a través de los glomérulos son devueltas a la sangre por los mismos los túbulos con torneado proximal, distal, el asa de Henle. Solamente 1 a 2 litros de sangre son los que se convierten en orina, ¿verdad? Más o menos, un aproximado, ¿verdad? Porque ahí depende pues de la ingesta de agua, de los demás líquidos que ingiere el cuerpo, la cantidad de solutos también que se van a liberar. Entonces, pero en promedio, un aproximado de 1 a 2 litros de orina aproximado que se están produciendo. Permítanme. Sí. Bueno, entonces decimos pues que se produce un estimado no, realmente son 2 litros. 2 litros, un aproximado de 2000 mililitros, eso es lo que dice la literatura. 2000 mililitros de orina son producidos en 24 horas, o sea, 2 litros, ¿verdad? Son los que se producen de orina en 24 horas. Quiero ver qué más tenemos de aquí. Hablando ya sobre los uréteres. Los uréteres es la continuación de la pelvis renal. O sea, la pelvis renal es la confluencia de todos los cálices menores, los cálices mayores. Estos son los que dan forma a la pelvis renal. Es la forma de confluencia o el tubo de salida de orina desde el riñón a nivel del seno renal, o donde conocemos como el ilio renal. Pero inmediatamente abandona el riñón, pues ya toma el nombre pues de uréter. La longitud 25 a 30 centímetros desde el riñón hasta la vejiga, son retroperitoneales y se relacionan con las estructuras que tienen aledañas, por ejemplo el músculo psoas mayor, el duodeno, colon sigmoide, arteria ilíaca común, vasos uterinos, la vagina. Por eso también una infección de vías urinarias que afecta el riñón, por lógica va a afectar los túbulos que llevan la orina hacia la vejiga, pues van a tener dolor, y ese dolor puede estar relacionado con los órganos que están alrededor de ellos, es decir, con quienes se relacionan. Los cálculos renales, cuando se forman, pueden enclavarse ya sea a nivel de la, aquí lo vemos, a nivel, por ejemplo, de los cálices menores, según el tamaño, a nivel de los cálices mayores, en el seno renal, en la pelvis renal. En cualquiera de esos lugares pueden alojarse el cálculo dependiendo del tamaño, o irse enclavando y teniendo un descenso a nivel de la pelvis renal, del uréter, perdón. Entonces, en algunas ocasiones, pues podemos tener los uréteres obstruidos. Para eso se utiliza un examen que se llama pielograma endovenoso. Es un examen en el cual al paciente se le administra un material de contraste por vía endovenosa con un suero y se esperan unos minutos. Como ya sabemos que va a dar vuelta la sangre por los riñones,
ese material de contraste es eliminado por la nefrona. Inmediatamente lo saca de la sangre y lo expulsa hacia el túbulo contorneado distal proximal, ya sea de Henle, y que lleve en el tubo colector, y lo hace llegar pues hacia la orina, lo saca con la orina. En ese momento pues el radiólogo tira una serie de radiografías según minutos, ¿verdad? Se va tomando inmediatamente a los 5 minutos, a los 10 minutos, para ir viendo cómo desciende ese material de contraste, cómo nos tiñe, ¿verdad? Teñir como que es añil, nos va demostrando cómo el material de contraste va haciendo su trabajo en el descenso de la orina, y si en algún momento llega a haber un estorbo, una obstrucción, hasta ahí va a llegar el descenso del contraste. Entonces eso nos está diciendo que el paciente tiene una obstrucción. Ese es uno de los exámenes de diagnóstico para poder identificar los cálculos, el pielograma endovenoso. Hay otro que se llama pielograma endovenoso retrógrado, en el cual pues a nivel de la uretra se inyecta o se administra con una sonda vesical, se administra el material de contraste y es en forma retrógrada, pero a veces ese casi no se usa más. Nos gusta más el pielograma endovenoso. La ultrasonografía pues también es otro examen que nos ayuda a diagnosticar pues los cálculos. Veamos qué más. La irrigación pues de los uréteres, las arterias renales, las arterias gonadales, las arterias vesicales inferiores le dan irrigación a los uréteres, y la inervación, el plexo renal y fibras autónomas sensitivas. Y creo que con esto terminamos lo que corresponde a los riñones, para pasar a las glándulas suprarrenales. Permítanme. Bueno, en relación a las glándulas suprarrenales, pues diremos que son órganos pares, ¿verdad? Están alojadas o localizadas en el polo superior del riñón. Se encuentran cubiertas también por las fascias renales. Tienen un peso aproximado de 3 a 6 gramos, ¿verdad? Son glándulas pues endocrinas. Tienen una forma piramidal, como dice ahí. ¿Qué más? Como función, pues tienen dos estructuras que son ambas funcionales. La función de la corteza, que es el exterior de las glándulas suprarrenales, pues estas liberan esteroides y las mismas hormonas sexuales, los andrógenos pues y los estrógenos. Y de la médula encontramos pues hormonas como la adrenalina y la noradrenalina, que son pues se me fue, me trabé, son mediadores neurológicos, ¿verdad? Entonces son de las producciones pues de las glándulas suprarrenales. La irrigación de ellas pues es gracias a las arterias suprarrenales, que son las superiores, ramas de las frénicas, las medias, que son ramas directas de la arteria aorta abdominal, y las inferiores, que son ramas de la renal. El drenaje venoso pues igual por las venas suprarrenales, y la inervación por el plexo celíaco, nervios esplácnicos y fibras simpáticas son las que inervan pues las glándulas suprarrenales. Y bueno, con esto terminamos, como me decía alguien por ahí, el maratón de las clases de vísceras abdominales. Son pues sí, ahí donde tenemos localizadas pues todas las vísceras la mayoría de las vísceras pues están en la cavidad abdominal. Entonces por eso es una clase bastante extensa. Solo me resta poder tener la clase de genitales, que si la logro grabar este día domingo, pues se las voy a subir. Tengo algunos compromisos algo difíciles este día, entonces mañana, entonces no sé si voy a salir a tiempo. Si no está subida para el domingo en la noche o todavía madrugada del lunes, pues no entra la clase de órganos genitales. Si la logro grabar, pues entonces sí, va a estar, la vamos a ver. Entonces tengo como límite de tiempo para poderla subir lunes hasta el mediodía.
Si no está subida, pues no sé, no se evalúa. Si está subida así, pero es corta, realmente es corta. No va a llevar micro, solo va a llevar macro nada más y son pocas diapositivas. Y eso ustedes ya lo vieron en macro, casi que en lo práctico. Realmente es casi una descripción macroscópica lo que viene en la clase de órganos reproductores. Así que no se aflijan, ¿verdad? Así que si ya logro subir, pues está. Quedamos así. Esta clase pues el día de mañana, ya mañana domingo en la mañana, tarde, pues ya va a estar subida. Así que quedamos así, jóvenes. Se les aprecia mucho, estudien bastante realmente. Ojalá pues que no tengan evaluaciones ya pendientes, o mejor dicho, que no tengan que pasar por la pena de los reposición. El mío pues va a ser, bueno, de anatomía va a ser al regresar de la vacación. No me han pasado todavía las notas del práctico de macro. Espero que en esta semana el doctor Baldomero me las haga llegar para poder hacer un consolidado con las notas con esta nota del teórico, y vamos a ver en dónde colocamos. Voy a esperarme realmente a cómo salen en el teórico para ver dónde poner las notas de los cortos. Si las ponemos en la nota del laboratorio o la ponemos en la nota del parcial, según como ustedes salgan. Así que quedamos así, jóvenes. Estamos pendientes y primero Dios mañana pues subamos el resto de clases que hace falta. Cuídense mucho. Y bueno, mañana el corto, ojalá salgan bien, por favor, corto de esófago y estómago, ¿ok? Adiós.